Va perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Acabamos de inaugurar la Feria del Libro de Jerez y como sabéis todos, pues bueno, se la hemos dedicado a nuestro querido escritor y poeta Carlos Álvarez. Hoy contamos con Juan José Tellez. Tiene un amplísimo currículum que casi todos conocéis. Yo ya sí, creo que no leerlo podría ser hasta bueno en un momento determinado, pero no puedo evitar decir que desde luego es una de nuestras personas, escritores más prolíficos, más comprometidos y más generosos a la hora de participar y de cooperar con cualquier evento que se le solicite desde cualquier sitio. Y mucho más también, mucho más por la Fundación Caballero Bonal, que es amigo y acompañante de viaje. Así que, bueno, voy a leer un par de cositas de Carlos Álvarez, que no son mías, que algunas son de Antonio Lucas, que lo nombra, lo refleja, lo pinta en el cielo como lo siguiente. La poesía de Carlos Álvarez, Jerez de la Frontera, 1933, es una forma de militancia, también en lo que tiene de espejo de civismo. El suyo es un compromiso afianzado en la literatura que tiene su impulso hacia adelante en la experiencia antifranquista y en la reivindicación del diálogo, de la libertad, de ansiedad democrática. No pertenece a una generación clara. Tampoco es parte del canon, pero sí mantiene una autenticidad de hombre a solas que se ha sabido defender con sus cosas del estar tan solo. Esto nos dice Antonio Lucas, y voy a referirme a lo que dice Enrique Villagrasa. Este poeta jerezano siempre se reafirmó en su discurso de protesta política con una poesía neoclásica. Y esta apuesta poética sigue siendo hoy más necesaria que nunca, a la vista de lo que leemos en los periódicos y redes sociales, vemos en la televisión o escuchamos en la radio. Bueno, un homenaje de Jerez de la Frontera y un homenaje de la literatura a Carlos Álvarez, para quien pido un aplauso allá le llegue donde esté. Y le paso la palabra a nuestro querido Juan José Tellez. Buenas tardes. Parábola sobre el billar. No puede haber otro juego tan cruel como el billar. 3 hombres en una celda condenados a chocar. Siempre es una bola blanca la que ataca con afán. La bola roja está roja de los golpes que le dan. ¡Ay, bola roja de sangre que nunca quiere atacar! ¡Ay, blanca bola de nieve que la obligas a jugar! El verde color del campo se ha puesto triste de ver que a la tierra malherida no la dejan florecer, y todo porque a unos hombres les parece diversión lanzarle a la bola roja disparos al corazón. Este poema de Carlos Álvarez lo descubrí en la voz de Luis Pastor en 1975, cuando editó su disco Fidelidad. Bueno, cuando lo reeditó realmente, hizo una edición en el 68, de la que solo pudo sacar 4 canciones porque el resto se la censuraron. A través de ese disco supe que existía Carlos Álvarez y supe que era de Jerez de la Frontera y del año 33. Este es uno de los poemas que escribió en la cárcel. Antonio Hernández decía que Marcos Hanna y él y Carlos Álvarez eran los poetas que más tiempo habían permanecido en la cárcel en este país, si exceptuamos, claro,
a Miguel Hernández, pero por razones obvias, como por la muerte inevitable, apenas estuvo 3 años en la cárcel. Carlos Álvarez, entre prisión y prisión, estuvo más. La primera detención se produjo en el año 1958 y la siguiente 10 años más tarde, hacia el 74, cuando acababa de publicar Aullido de Licántropo, uno de sus libros más misteriosos y más experimentales. Carlos Álvarez nació en Jerez, en la calle Medina, porque era el sitio donde vivían sus abuelos. Su abuelo era secretario judicial aquí en Jerez, y a la madre de Carlos, que era de San Roque, en el campo de Gibraltar, le gustaba estar con su madre y de ahí que diera luz aquí en Jerez, pero apenas estuvo 1 año aquí. Con tan corta edad la familia tiró de hermanos. Ellos llegaron a ser 4 hermanos, y el padre, que era guardia de asalto, lo trasladaron a Bilbao, y de ahí pues a Madrid, a Sevilla, nuevamente a Madrid. El padre fue ejecutado en Sevilla, y de ahí el autorretrato machadiano que escribe Carlos Álvarez. En mi infancia son recuerdos de un muro de Sevilla y el desplomarse lento de un hombre acribillado. También mi joven árbol se estremeció en Castilla por un viento impreciso, mejor para olvidarlo. Ni un seductor mañara, pero dejemos eso. Discretamente al margen, por demasiado mío, las cosas que a mis versos lastraron con su peso no son las anecdóticas del fuego y el hastío. Sigue. Carlos tuvo vinculación con Jerez ocasional, lo visitó en varias ocasiones, a veces como consecuencia de su militancia política en el Partido Comunista de España, y en otras ocasiones por motivos literarios. Creo que en una de esas ocasiones visitó el instituto que lleva su nombre aquí en Jerez de la Frontera, y también tuvo ocasión de presentar uno de sus últimos libros, una antología de la mano de José Ruiz Mata, que le escoltó durante esa visita jerezana. Todo ello no quiere decir que Carlos Álvarez, que fijó su residencia cuando no estaba en la cárcel o en el exilio en Madrid, no tuviera vínculos con la provincia gaditana, que sí fueron a lo largo de su vida muy estables. Tuvo una relación muy estrecha, sobre todo en los últimos años de la dictadura y comienzos de la transición democrática, con el poeta gaditano José Ramón Ripoll, con Ana Rossetti, con Antonio Hernández hasta bien recientemente, con Juan Gómez Macías, que en el pueblo de su madre, en San Roque, editó algunos de sus últimos poemas en uno de los cuadernos del aula de literatura José Cadalso, y de alguna manera empujó para que en San Roque se le nombrara hijo adoptivo a Carlos, también con la complicidad de otro de sus amigos de la época, de otros 2 de sus amigos de la época, Carlos Castilla del Pino y Andrés Vázquez de Solá. Esta es, a grandes rasgos, la urdimbre gaditana de Carlos Álvarez. La otra, la literaria, pues hay que remontarse a su estancia en la cárcel, al hecho de que allí, como cuenta otro, que hay como eco, como cuenta otro amigo gaditano, en este caso campogibraltareño, el juez Juan José del Águila, que fue el autor del mejor estudio sobre el Tribunal de Orden Público que sufrió Carlos Álvarez en sus propias carnes. Carlos se empieza a escribir o a urdir sus poemas en las celdas de castigo, fundamentalmente en Carabanchel, y a partir de ahí surge su necesidad
de trasladar su pensamiento a la poesía. Carlos Álvarez asegura que su caída del caballo en el camino de Damasco, al estilo San Pablo, fue cuando descubre un libro de una de las autoras más interesantes de la posguerra española, Ángela Figuera Aymerich, que Carlos dice que a Gabriel Celaya, a Blas de Otero ya les conocía, pero con Ángela Figuera Aymerich descubre que su pensamiento se puede trasladar a la poesía, que su pensamiento puede trasladarlo al verso, y de ahí surgen pues, libros como Escrito en las paredes, de 1962, Noticias del Más Acá, del 64. Este título me recuerda a una frase de Maruja Torres que es aplicable también a Carlos Álvarez, que como sabéis falleció a comienzos de este año. Maruja Torres suele decir que de un tiempo a esta parte el más allá se está poniendo más interesante que el más acá. Pues las noticias del más acá, papeles encontrados por un preso, tiempo de siega y otras hierbas, aullido del licántropo, versos de un tiempo sombrío, como la espuma lucha con la roca, los poemas del bardo, la campana y el martillo pagan al caballo blanco, Dios te salve María y algunas oraciones laicas, cantos y cuentos oscuros, reflejo en el Iowa River, entre el terror y la nada, y memoria del malentendido. Estamos hablando de una secuencia de 30 años. Ahí se resume la obra poética de Carlos Álvarez. ¿Por qué guarda silencio a partir de esa memoria del malentendido del 93? Probablemente porque se sienta de un lado desclasado de la política, ha vivido el Partido Comunista en la clandestinidad, se encuentra con una transición democrática que ni en las urnas ni en la urdimbre política que surge de la transición se le da lo que él considera que el Partido Comunista merecería en este país por la recuperación de las libertades, y por otro lado su propia obra empieza a verse orillada. Estamos ante un poeta que ha merecido más la atención de la calle que de la academia. Un poeta que ha sido, probablemente ha sido uno de los poetas más musicados, perdón por el palabra, de toda la transición. Autores, no solo Luis Pastor, al que ya he citado, Elisa Serna, Adolfo Cerdrán, Agua Viva, Nuestro Pequeño Mundo y un largo etcétera de intérpretes, cogen sus versos y los utilizan como canciones. Ese viejo sueño machadiano de que la poesía sea del pueblo la cumple en aquellos años Carlos Álvarez, pero las modas literarias, estar fuera del canon del que hablaba Antonio Lucas en el texto que ha leído Paco, le hace de alguna manera ser lo que siempre fue en gran medida un perdedor, eso que los americanos llaman loser, está fuera del sistema, está fuera de los engranajes, y probablemente ese silencio obedezca a una decisión motivada que eso no obsta para que escriba poemas sueltos, incluso hasta un himno a Comisiones Obreras, sindicato con el que siempre estuvo vinculado. Le puedo leer, quizás por ello, un poema al que puso música también Luis Pastor y que define en gran medida su poética. Quisiera un verso manchado por la cal y por la grasa, verso de andamio y de forja para el son de tu guitarra. Quisiera un verso caliente para el frío de tu casa, verso crecido en la tierra como crece la mañana. Quisiera estar en tu copla cuando el vino te acompaña y repartirme en tus vasos que alimentan tu esperanza. Y quisiera estar contigo cuando el hambre te traspasa y hacerte un pan amasado con sudor y con palabras. En uno de sus primeros poemas, publicado en Tiempo de Siega, en el año 1960, poemas que salían de la cárcel de una manera harto aventurera, casi rocambolesca, y que merecieron incluso una curiosa edición en los países nórdicos y un premio, uno de los premios fundamentales de la literatura nórdica, otorgado en este caso a un poeta español al que
hay pocos poetas, pocos escritores españoles que hayan merecido ese premio y Carlos Álvarez lo tuvo. En aquella época, en los años 60 y 70 del siglo XX, cuando todavía la dictadura imponía sus leyes y su censura en este país, Carlos se vio metido en una historia casi impensable, en homenaje a Antonio Machado en Baeza en 1966, con motivo coincidiendo con uno de los aniversarios, el 30º aniversario del inicio de la Guerra Civil Española, y que terminó como el Rosario de la Aurora. Había más antidisturbios que poetas, y aquello fue más que una poesía, fue más que un acto poético, fue una epopeya de represión y traslucía que de nada importaba que ese mismo año se estuviera urdiendo la ley de libertad de imprenta y la ley de libertad religiosa. Esas leyes no obraban ni para Antonio Machado ni para los poetas congregados en Baeza como Carlos Álvarez. Carlos publica también El Ruedo Ibérico en París, en la célebre editorial del exilio español, o publica incluso en Austria. Hay una de sus primeras ediciones. Aurora de Albornoz, otra compañera de viaje del Partido Comunista, decía de él: Carlos Álvarez es poeta testimonial siempre, pero sí es cierto que con frecuencia da testimonio de hechos históricos de carácter colectivo. No es menos cierto que también puede dar testimonios o sentimientos o experiencias de carácter íntimo. Que dedique poemas a Julián Grimao o al Che Guevara, que se solidarice con los mineros asturianos en huelga o con los hombres torturados por defender sus ideas, no significa que en muchas otras ocasiones renuncie a hablar de sus personales desilusiones, dolores, temores. Y cita este poema: si la brizna de hierba, la espesura, me abruma de verdor, si el mar evoco, no su oleaje me emborracha loco, sin una gota mínima y oscura, poco la herida de mi dardo dura cuando el amor a punto, ni ese poco de bruma se disfraza si lo toco, si rendirme pretendo a su figura. Nunca los dioses me darán permiso para aceptar la flor que se me ofrece y tienen los humanos por derecho. En todas las aduanas un aviso pusieron contra mí. Cuando amanece hay mucho plomo que me ronda el pecho. O La Pasión, según Pierpaolo Pasolini, naturalmente con dos citas de San Juan y de Lope de Vega. Aunque pudiera ser otra distinta, la de Leonardo acude a nuestra mente si evocamos la cena. De igual forma, Juan Sebastián, el dulce Padre Eterno, parece estar inmerso en esa atmósfera que se adivina densa en la pintura y establece dinámica la puente de aquel tiempo al que ahora el gran leproso nuestra carne erosiona. Pierpaolo, según los evangelios, en el vértice medita: los discípulos o le preguntan o entre sí murmuran, el que duda, el que niega, el que traiciona, la gigantesca escena componiendo. Cuando el canto coral al auditorio conmueve y difumina cada imagen, el maestro recata su presencia y acaso un lienzo vago contemplamos, donde charlan los 12 comensales y logran que la huida silenciosa de la central figura nadie pueda advertir. El sacrificio va pronto a consumarse y ya el incienso con que en Getsemaní la flor extraña la envolviera se esconde. Entre las olas el súbito escenario nos lo ofrece de nuevo caminando y alguien le espera cuando su pisada se dibuja en la playa de Fregene. Está hilando el asesinato de Pierpaolo Pasolini, cuyo centenario se cumple este año, y aprovecho también para rendirle homenaje en una provincia que quiso mucho su cine, y en Jerez especialmente en su cineclub, y que fue asesinado, como sabéis, en la playa de Ostia,
con la muerte de Jesucristo en Getsemaní. Quizás el libro más extraño de la obra de Carlos Álvarez y el que más ha perdurado es Aullido de Licántropo, que surge casi 20 años después de que Allen Ginsberg publique Howl, su otro Aullido. Es un momento de transición, también el año 75 cuando lo publica en Ognos. Ese mismo año, en febrero del 75, el Tribunal de Orden Público lo sentencia a 4 años, 2 meses y 1 día de prisión menor. La muerte del dictador en noviembre de ese año y el indulto primero y la amnistía después impiden que cumpla la sentencia. Es un libro, se ha dicho que es un libro insólito, que entremezcla el verso y la prosa, y que sus textos ya no reflejan una compulsión social o política tan evidente, sino que tienen un registro más sutil. Se vuelve a plantear un enfrentamiento, en este caso entre Frankenstein y una versión de Drácula con la palabra inversa, la quart, como anagrama de Drácula, en el que establece la vieja lucha de clases, pero a través de los mitos de la literatura de género tan clásicas, entremezclando, como digo, textos en prosa y en verso. Les leo uno de los poemas del libro, en donde intenta definir precisamente a Frankenstein y que también Luis Pastor convirtió en canción. Se llamaba Frankenstein. Nació pobre como un árbol, sembrado estuvo en la tierra. Después lo desarraigaron para hacer de su madera la jaula donde encerrarlo. Vino el niño Fran al mundo para hacer precio barato cuando pusiera a la venta su fatiga en el mercado. Mas como creció tan recio y eran de acero sus brazos, los que con él traficaban supieron utilizarlo también como vigilante del sudor de sus hermanos. Por eso, cuando contemplan desde arriba lo de abajo, se hacen guiños los planetas y bailan alborozados al ver cómo en las ciudades, sobre la mar y en los campos, hay un orden inmutable para siempre asegurado, pues tiene Frank la herramienta y Stein un rifle en la mano. En esta circunstancia, Carlos publica en revistas ligadas a la izquierda española, es una persona que goza de notoriedad, se le entrevista, se incorpora incluso también a revistas en la transición del ámbito underground. Yo tuve el orgullo de publicarle un poema en Jaramago, que no se dio generosamente. Era una persona activa, pero como digo, lentamente se fue distanciando del barullo público. Recientemente el texto que ha leído Paco sobre de Antonio Luca gira en torno a la publicación de toda su obra completa, que se editó en en otra Desoras, creo, en el año 2016, y que reúne una obra muy dispersa y en muchos casos descatalogada. Si queréis aproximaros a la vida y sobre todo a la obra de Carlos Álvarez, ese es un buen camino por el que aterrizar en una obra que, como digo, está muy dispersa y en otros casos perdida. Ahí no, ahí ya está conservada. Espero que durante bastante tiempo, porque Carlos Álvarez es sin duda un poeta singular, interesante, a caballo entre la poesía social de la posguerra
y la generación del 50 y lo que después algunos han llamado generación del 60, también del 58. Yo prefiero del 58 porque fue el año que yo nací, me viene... qué buena cosecha, Paco. Pero como se ha escapado también de los cuadros sinópticos, quizás por eso la pervivencia de Carlos Álvarez en la memoria de las academias, que es quien finalmente fijan el canon, ha sido tan efímera como aquellos momentos de relativa gloria cuando sus poemas se convertían en canciones en el aire esperanzado de la transición. De esa serie leo otro de sus poemas al que puso voz Rosa León en un disco producido, por cierto, por Pepe Caballero Bonar, Al alba. Alguna vez a todos, a mí mismo, nos ha crecido un árbol en las manos, o el mar sobre la frente, o la esperanza como alfombra extendida a nuestro paso. Al encontrar un verso entre la hierba, al madurar el fruto del abrazo, al escuchar palabras que nos tientan el aire de palabras que arrastramos, pero la madrugada llegó siempre con su fusil a ciegas preparado para cegar la vida de los hombres o la ilusión nacida en nuestros vasos, y cuando fue creciendo la mañana, nos quedó solamente nuestro asco y una sed infinita y la vergüenza de nuestro propio aspecto de borrachos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Ahora vamos a dar comienzo a la lectura. No sé, Pepa, no tengo listado, pero ¿cuántos sois? Tú sola. Ah, tú los vas convocando, muy bien. Nos parecía que era una bonita ocasión para que los poetas de Jerez, en este caso 3 hombres y 3 mujeres jerezanos que se dedican a este arte, a la poesía, leyéramos cada uno un poema de Carlos Álvarez en su memoria, como broche a esta estupenda semblanza que ha hecho Juan José. Iba a empezar Francisco Márquez, pero para no convocarme a mí misma, voy a empezar yo y os voy convocando, ¿vale? Así que yo voy a leer He salido a la calle con las manos vacías, del libro Escrito en las paredes. He salido a la calle con las manos vacías para ver si lograba llenarlas de algo pleno, de un poco de esperanza, de un paisaje imprevisto, de un tacto no sentido, de un vaso de misterio. Pero al doblar la esquina salieron a buscarme las palabras del pueblo. Echaron a García esta mañana. Dicen que a Juan se lo llevaron preso. 2 años hace que perdí el trabajo. Ni para pan alcanza ya mi sueldo. Y he vuelto cabizbajo y un poco avergonzado de no decir las cosas que crecen en mi pecho. Y llamo ahora a Francisco Márquez, que va a leer también del mismo libro, Escrito en las paredes, Primeros pasos. Buenas tardes. Primero agradecer a la Fundación Caballero Bonar por la invitación a este acto. Decirles que mi encuentro con Carlos Álvarez pues, fue precisamente porque a mi hermano lo matriculamos en el colegio que lleva su nombre, y escuchando pues la profunda semblanza que ha hecho Juan José Tellez del poeta, yo creo que no se pudo haber escogido un colegio mejor, y que seguro que a Carlos Álvarez le encantaría ver cómo en el colegio que lleva su nombre cada día florecen muchísimas rosas en el fango. Primeros pasos de su libro Escrito en las paredes. Mis versos no son míos, lo confieso. Estaban en el borde del camino cubiertos por el polvo, muy lejos de la ruta vertical hasta el cielo de mis sueños, y apenas alcanzaban la invierta ingravidez de mis sandalias, la mano en los bolsillos,
y en el pecho la canción y el sosiego. Las estrellas dictaban mi camino. No supe descubrirlos hasta el primer tropiezo, cuando azoté la tierra con las manos y la noche murió sobre mi espalda, y sólo entonces supe que entre el polvo y el barro se escondían el manantial primero que alumbra el río de incansable singladura que vierte sobre el mar su propia entrega, el mar que se alimenta de su escena de amor sobre la playa. Pero caí de bruces sobre el polvo y me dolió la tierra, y cuando nuevamente me alcé sobre mí mismo y contra el cielo, y la noche volvió a tener espejo, mis manos ya no estaban ociosas en el fondo del bolsillo, y buscaban con gesto sorprendido la causa soterrada de la voz dolorida que se apretó en mi carne, la palabra antes dicha, gota a gota de sangre, verso a verso, con amor y con dolor puesta en barbecho, a cada nueva siembra, por los hombres que hicieron el camino para que yo pudiera recorrerlo. Muchas gracias. Es el turno ahora de la poeta Carmen Sainz de Upaver. Va a leer Momento de lucidez de La campana y el martillo. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Pepa, momento de lucidez. Me dan miedo las cosas que me acechan. ¿Lo ves? Ya estoy mirando a mis espaldas. Quise decir las cosas que aquí tengo, y sin notarlo, un verbo inamistoso se ha colado a traición para asustarme. Temor siento a romper contacto hiriente, sin ni sangrar yo mismo a su conjunto la caricia que busco. Escurridiza me parece la sombra de mi estancia, de mi mundo interior y el que me oprime. Me da miedo pensarte desde lejos, desde mi corazón enrarecido. Preferible soñar con otra cosa, grandes plazas abiertas para la alegre compra mañanera, como si fuera un día de mercado, y en Guernica no sé lo que me pasa, porque si evoco el mar, solo un naufragio me alcanza, y de ese cielo nada mejor me alumbra el gesto duro de una madre escarbando en los escombros, o una gran soledad que nadie rompe. Me aterra comprobar que estoy despierto. La poeta Isabel de Rueda leerá Teoría del amor, también del mismo libro, La campana y el martillo. Buenas tardes. Si el espacio y el tiempo son los pliegues de la túnica oscura del destino que muchos llaman Dios y que separan todo encuentro posible de dos seres destinados a unirse sin que el azar imponga su capricho. Con cuánta precisión aquel que ama y que es a su vez amado se imagina en el vértice del cosmos en torno al cual los serafines danzan. Mi amor nació en un tiempo no venido y nuestras vidas breves discurrieron por paralelos cauces, geometría que nos mantuvo fatalmente al margen de un final venturoso. ¿Qué otra cosa sino la vanidad dictó a Romeo su pasión por Julieta? ¿Solo en ellos la copa rebosó de la tragedia? ¿Mas acaso en el ente colectivo que llamamos mujer, que hombre nos llaman, lo demás
esa anécdota de un día se oculta la verdad que cada encuentro casual convierte en carne y en sangre, Eucaristía del sentido, la comunión total de los humanos, que en tu reposo, Alicia, cabe toda la amorosa dialéctica del sexo. Muchas gracias. El poeta Ricardo Rodríguez, que forma parte también de la Fundación Caballero Bonal, va a leer un fragmento de Aullido de Licántropo. Buenas tardes. Como dice Pepa, voy a leer un fragmento de este libro, Aullido de Licántropo, que es un libro raro, quizás uno de los proyectos poéticos más ambiciosos de Carlos Álvarez, y en el que es raro porque conjuga, digamos, la prosa y el verso, y traza una biografía interna sobre Laurent Talbot, que es el hombre lobo. En materia religiosa, su evidente antipatía por los ministros de cualquier religión positiva, tal vez, aparte de las reminiscencias del antropoide, le viniera del día, allá en los comienzos de su carrera criminal, en que intentó confesar sus culpas en una pequeña iglesia cercana a Hyde Park, donde acababa de beberse a una tierna criatura, a un sacerdote católico con el que inició un diálogo parecido a este. Padre, me acuso de ser un licántropo. ¿Y qué más, hijo mío? ¿Y qué más? Momento en el que, según relató a quien esto transcribe, lamentó que faltara todo un largo mes para que su tendencia volviera a manifestarse. Y ahora en verso: mejor la soledad. Cuando regreso de pronto a un tiempo antiguo, preferible, 1000 veces preferible, es este mármol que da frialdad al muro que la inquietud caliente del orgasmo. O no tener entonces la tibieza febril de tu regazo, o qué alegre sorpresa este burlarme de mi yo más amargo, cuando desde el aullido solo encuentro tu ausencia, no tu abrazo, mi desesperación, no tu belleza, no tu cuerpo a mi lado. Escribo ahora en pleno mediodía. Mi mente, como el sol, está en lo alto, en las regiones del amor vertida, no en el asesinato. Mientras la luz ingenua nos inunde, caminaremos juntos paso a paso, y sin que te des cuenta del peligro, me alejaré con sol de tu costado. Y cerramos esta pequeña lectura de homenaje con el poeta Sergio Moreno, que leerá En un lugar de la Mancha, de versos de un tiempo sombrío, y así también le hacemos un guiño siempre a Cervantes, ¿verdad? Buenas tardes. Gracias a la Fundación y gracias a Pepa por convocar hoy aquí en esta tarde a este grupo de poetas, pero yo diría sobre todo de amigos y de buenas personas. En un lugar de la Mancha. Rocinante se llama el caballero, don Alonso el caballo. Dulcinea ni es bella ni agradece que la vea, transformada en aldonza el escudero, que no se llama Sancho. El mesonero se lanza por los campos con la fea costumbre de remar contra marea, aunque rabien el cura y el barbero. No es esto lo que cuenta Cide Hamete, pero el mundo al revés es lo que veo, cuando en torno dirijo la mirada. Sometido a tortura el que arremete contra el odio y la muerte. Yo no creo que sea mi versión la equivocada. Muchas gracias. Y cierra el acto nuestro delegado de Cultura para empezar ya las presentaciones que tenemos a las 7 de la tarde. Despídenos. Que despida yo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación y bueno, daremos una vuelta ahora por los stands. También os invito a que
Si tenéis un ratito, paséis por la exposición que hemos organizado, que se llaman Pequeños Personajes Históricos de Jerez, que están representados por estos muñecotes que ahora son modernos, que los niños tienen referido como cabezones, que son muy simpáticos y también pues ilustran muy bien esta Feria del Libro a través de una publicación que las mismas Margarita Lozano y Beatriz Huertas, Raquel Huertas, pues han publicado y lo van a presentar próximamente dentro de unos días. Se trata, pues bueno, de la historia de Jerez, contada para los niños, pero yo creo que más para los mayores, que lo necesitamos más. Así que muchísimas gracias.